Końskie, desde la Unión de Naciones hasta la Unión Europea. El desarrollo del medio ambiente y de la naturaleza en las áreas colindantes y en la localidad de Końskie empezó hace varios millones de años. Se desarrolló tanto en condiciones marítimas como terrestres en función de los movimientos de la capa que forma la superficie de la Tierra y el grado de penetración de los rayos solares en su superficie. La reconstrucción puede ofrecer una imagen bastante detallada de las sucesivas modificaciones de dichas condiciones y las etapas del desarrollo del medio ambiente gracias a los análisis del perfil geológico de los montes de Santa Cruz. En sus laderas suaves del norte está ubicada la ciudad de Końskie. Para ser más exactos, esta ciudad está ubicada en la parte norte-occidental de la voivodía. Al retirarse el glacial de la última época de glaciación, llamada Sur de Polonia, aparece en estos terrenos el hombre. Los terrenos de Końskie actual entraron en la escena de la historia hace varios miles de años antes de Cristo. Es aquí donde aparecen los asentamientos de culturas humanas más antiguos del territorio de Polonia. Esta zona de las laderas del norte de los montes de Santa Cruz, en gran parte cubierta de bosques, no contó en la prehistoria entre las tierras más pobladas de la región. Las huellas de un asentamiento fijo de la época temprana de la Edad de Piedra están aquí muy dispersas. Se aprovechaban entonces solo las zonas de tierras más fértiles. Un asentamiento igualmente débil se dio en la Edad del Bronce. Al correr los milenios, pasaron a vivir aquí tanto las poblaciones migratorias como las asentadas, quienes dejaron huellas más o menos legibles. Mostraron un interés particularmente fuerte por estos terrenos las poblaciones de la última fase de la época tardía de la Edad del Bronce y en los tiempos de Resolito. Esto gracias a la existencia de yacimientos de sílex, el cual era utilizado para la fabricación de herramientas para la horca y en piezas ornamentales. Se conservaron herramientas de piedra, punzones, rascadores y cepillos de silicio, así como restos de huesos de animales de clima frío, lobos y osos. 2500 años antes de Cristo se extraía aquí un sílex rayado utilizado para la fabricación de hachas de piedra. Esta era objeto de un comercio de intercambio con otras tribus de la Europa central. A los montes de Santa Cruz llegan turistas de diversas partes de Polonia y Europa, deseosos de admirar esos paisajes fabulosos marcados por colinas onduladas y valles. Cuando vienen días de sol, por los senderos pasan grupos de visitantes interesados en la naturaleza, que incluye bosques centenarios, laderas del macizo llenas de rocas sueltas, sitios de anidación y refugio en el bosque primario. Todos ellos atraídos por el significado histórico de los monumentos y a la vez por extrañas leyendas. El perfil del terreno, las enormes zonas cubiertas de bosque, las condiciones de vida dadas por el contacto directo con la naturaleza, lo áspero del clima, todo esto propiciaba el desarrollo del pensamiento mágico, de cierta metafísica popular que, en grados diferentes, incluía cuentos sobre los acontecimientos y los hombres que se estaban creando entonces. Brujas bailando con los diablos, espíritus del aire, espíritus de los ahogados, princesas bonitas, buenas y malas, seres que poblaban esas tierras, llenándolas de sorpresas y misterios aún no descubiertos. En cambio, los logros de los hombres que de aquí provienen y que aquí vivieron, al igual que sus obras, forman ya parte del tesoro de la cultura nacional. Los montes de Santa Cruz constituyen la cuna de la cultura polaca y de su lengua, una fuente inagotable de leyendas y mitos antiguos. Si deseamos encontrar una Polonia ideal, deberíamos buscarla no en sus límites, sino, al contrario, precisamente aquí, en el corazón de Polonia, en la voivodía de Świętokrzyskie.
Escuchando con atención la historia de la ciudad de Konskie y la de su región, con voz de un pasado remoto, nos vienen a la mente los espíritus de nuestros grandes antepasados, gracias a los cuales existimos. Tenemos nuestras costumbres, lengua, arquitectura, escultura, pintura, poesía, teatro y, sobre todo, un territorio económico bien delimitado en sus fronteras. Cualquier región del mundo puede vanagloriarse de éxitos similares. Sin embargo, no todas pueden hacerlo por una historia tan larga en el desarrollo de la civilización e industria. Esto era propiciado por las condiciones naturales, los yacimientos del mineral de hierro, la arena y el barro, los ríos y los arroyos que lo proveían de energía hidráulica y los densos e impenetrables bosques que constituían una fuente de materia prima para la quema del carbón de madera utilizado en los hornos siderúrgicos y fundición del vidrio. La región de los Montes de Santa Cruz, en cuyos confines en la zona norte se encuentran las tierras de Konskie, está dotada de ricos yacimientos de metal de hierro. Los inicios de la minería de metales que contienen hierro datan de un pasado muy remoto. En la cueva Paraíso, Ray, se encontraron huellas de un tinte mineral rojo, así como piedras para la fabricación de polvo de pintura, lo que da fe de que dicha tinta se fabricaba a partir de la hematita, el tipo de mineral de hierro más rico en hierro, que fue conocido ya por el prehombre, Neandertal. La mina de hematita más antigua del Paleolítico existía ya hacía unos 11.000 años en la zona de las actuales aldeas Wishby, Novi Win y Gjiboba Gura, cerca del poblado Skaršisko. Este mineral tuvo, desde los tiempos antiguos, una gran influencia en la base del desarrollo de la actividad productora. Desde los tiempos más remotos hasta el día de hoy, los talleres de la industria del metal fabricaban hierro, así como diferentes productos en base a este metal en Konskie. Un aumento de la actividad económica en estos terrenos se nota más o menos a partir del siglo II a.C., cuando formaban parte de un centro importante de la siderurgia del hierro, el más grande que ha sido descubierto e investigado en Europa hasta la fecha. En el siglo II a.C. se desarrolló la siderurgia de bajo horno en base a los minerales de hierro y del carbón de leña. El hierro le concedió a los terrenos situados entre los ríos Vístula y Pilisa una dimensión particular, lo que ha sido decisivo en mayor grado a la hora de la distribución y el grado de asentamiento de las poblaciones locales. En estos extensos terrenos se veía salir humo de miles de hornos pequeños situados en filas arregladas que iban de 10 hasta más 200 unidades. En ellas se reducía un mineral de hierro de los pantanos, así como otros minerales de hierro, por ejemplo de la hematita. El horno de esos tiempos era la dimarca, o sea un montículo de barro pequeño enterrado de medio metro de diámetro por otro medio metro. Este permitía obtener más de 10 kilogramos de hierro comercial. Para poder obtenerlo, se tenían que fundir en un día unos 200 kilogramos de mineral de hierro. Para manejar ese horno, se necesitaban 1 o 2 fundidores, 4 sopladores y un asistente, así como 2 o 3 carboneros, cortadores de leña. El proceso, incluidas las preparaciones, tardaba unos días. Según el tiempo y las condiciones climáticas, un equipo podía realizar cada año unas 30 fundiciones. Al determinar la edad, tanto utilizando el material arqueológico como utilizando la cronología de carbón radioactivo C14, tenemos que los primeros hornos siderúrgicos aparecieron en estos terrenos en los siglos II y I a.C., así como que su número creció durante los primeros 2 siglos de nuestra era, llegando a ser más activos a caballo entre los siglos II y III después de Cristo. Solo una parte de las grandes cantidades de hierro aquí fabricadas se destinaban al mercado local. La mayoría de la materia prima y de los productos acabados de herrería se exportaba, probablemente al sur, con más probabilidad para cubrir las necesidades del estado germánico de los marcomanos,
ubicado en los terrenos actuales de Checoslovaquia y Moravia. Los marcomanos, involucrados en las largas guerras con el Imperio Romano, necesitaban cantidades significativas de armas de hierro y por ello fueron los favorecidos por la producción siderúrgica y de herrería de esta región natural. En el período romano tardío seguían activos tan solo unos pocos centros de hornos siderúrgicos. Lo mismo sucedió en el medioevo. El medioevo alto trae cambios en el tipo de asentamiento. Las poblaciones tan activas antes en la siderurgia se van a otros terrenos, dejando los asentamientos vacíos. Poco sabemos de lo que sucedió entre los siglos V y X. No fueron olvidadas las tradiciones siderúrgicas y los yacimientos de hierro de las zonas pantanosas. Estos se extendían desde los alrededores de Jevitsa hasta pasada la localidad de Konski. En los siglos siguientes volvieron a ser utilizados en la fundición empleando una técnica de insuflado de Markova casi idéntica. En los alrededores inmediatos a Konski se descubrieron varias huellas del asentamiento de los tiempos del Alto Medioevo, principalmente entre los siglos del X al XIII. Todas esas huellas de asentamiento, bastante numerosas, indican que a lo largo de los siglos del X al XIII iba creciendo la actividad económica y de asentamiento en las cercanías de Konski. Las fuentes escritas anteriores al siglo XII no nos dicen nada sobre la localidad de Konski en sí. Sin embargo, de las notas posteriores sabemos que esta localidad estaba ubicada en los límites de una zona de bosque continuo por entre unas tierras pobres de las que sobresalen trozos de roca de arenisca roja. En los terrenos pantanosos se extienden unos prados grandes. Reforzaba, sin embargo, la importancia de esta localidad la ruta comercial que por ella pasaba, la llamada Rusa, que iba de Rusia hacia Wielkopolska y hasta el mar Báltico, así como la ruta de Hungría, la llamada húngara, que iba igualmente hasta el Báltico. Ya desde antaño, siendo primero una aldea y luego, en los siglos posteriores, la ciudad de Konski y también sus alrededores, hasta 1945, eran privada de tres familias ricas, sucesivamente los Odrobons, provenientes de la élite de los hidalgos medievales de origen probablemente checo o moravo, los Małachowski, cuya riqueza venía de los tiempos del reino de los Augustos de Sajonia en Polonia, y en el último periodo, hasta el año 1945, Konski pertenecía a la familia de los Tarnowski. La tradición oral antigua quería que tuviesen sangre alemana y proviniesen de la región que está a orillas del Rin. La nota escrita más antigua sobre Konski proviene del primer cuarto del siglo XII. El documento hecho por el cardenal Ig constata que en el año 1124 Konski era entonces propiedad de Prandota de Prandochin, protoplasta de la familia de los Odrobons. La propiedad de Konski estaba compuesta por ella y otras 6 aldeas más: Popovo, Kasanovo, Stary Odrobons, Gozań, Nieszwin, Modlicevice y más tarde la de Jevautów. Se notó lo siguiente sobre los inicios de la actividad de los Odrobons en estos terrenos. El viejo Prandota y luego su palatino Saul o Szabel administraban en Konski fincas parecidas a, digamos, un castellano del príncipe en Radom, o bien el Brodarius, señor episcopal en Tarček, o bien en Kielce. En este sentido,
Konski era parecido a cualquier otro poblado que, recuérdese, era al mismo tiempo un latifundio. El palatino Szabeł fue asentado, dicho sea de paso, no lejos del Konski actual, por entre los bosques en un pequeño poblado rodeado todo por aguas, como si fuera un castellano. Participó, como cada otro señor rico, en diferentes fundaciones con vocación religiosa. Por ejemplo, regaló el 10º de sus graneros, Cellarium, de Konski a la abadía de Przemyśl. Más tarde, su nieto, el obispo Iwo, le regaló a la abadía de los cistercianos en Mogiła, la cual había sido fundada por su propio arrendamiento, el 10º de miel y más tarde el 10º de su manada de caballos de Konski, precisando que ellos mismos pueden seleccionar sus potros. Miel, derechos de caza de animales, castores. Si el príncipe permitía su caza, martas y lirones grises, esto era lo que entraba en los graneros señoriales. Los rebaños de animales domésticos, o sea, caballos, cerdos y bovinos, que tenían en los bosques sus pastos o comederos, constituían los beneficios más importantes de esta finca, todavía muy extendida, en la que la labranza resultaba de poco peso. Uno de esos descubrimientos fue el de uno de los grandes cementerios en su totalidad ya investigados del Alto Medioevo. Las investigaciones en Konski se han convertido en una de las primeras grandes excavaciones de Polonia, catalogadas como de la misma categoría que las de Biskupin, Złota y Sandomierz. Igualmente, hoy, gracias al hecho de que se haya investigado de forma tan completa y correcta todo su conjunto, el cementerio de Konski constituye una de las fuentes de conocimientos más completas de nuestra cultura del siglo XI. Konski, que era una aldea de herencia, quedóse primero en posesión de la antaño famosa familia de los Odrobons, la cual dio a Polonia a más de un santo. Ya en el siglo XII se escribía sobre los Odrobons. Resultaban ser ellos los palatinos de Konski. Incluso antes, ya que durante el reinado de Bolesław Chrobry, en la confirmación de los derechos del claustro de Santa Cruz, estuvo presente el Saúl de Konski. Igualmente, se hace relación a Saúl, conde de Odrobons de Konski, en una carta enviada desde el claustro de Przemyśl, contando que éste, en el año 1145, le había concedido el 10º de su aldea natal de Konski a aquel claustro. Provenía de Konski el beato Iwo Odrobons, el obispo de Cracovia, hijo de Saúl, heredero del beato Wincenty Kadłubek, nuestro cronista, el cual, según la opinión del santo, falleció el 21 de julio de 1229. No les fue seguramente indiferente Konski a los santos hermanos Jacek y Czesław Odrobons, ni tampoco a su hermana la beata Bronisława, para los que Iwo era tío paterno. Provenía de la misma familia la Sagrada Sofía, hija de Stanislao de Sprowa Odrobons, mujer de Juan conde de Tarnów, el castellano Wojnicki durante el reino de Sigismundo Augusto. Los Odrobons que vivían en Konski empezaron a llamarse Konieccy, otros Modliszewscy, proviniendo su apellido de las aldeas cercanas, por ejemplo, Modliszewice, los Białachowscy de Białachów, etc.
da fe de la intensidad que tenía la actividad comercial en los bienes de los Odrobons en el periodo a caballo entre los siglos XII y XIII, el regalo del obispo de Cracovia, Ivo Odrobons, para el claustro en Mogiła, cerca de Cracovia. Este consistió en 100 haces de hierro forjado que podían pesar unas 2,5 toneladas. Precisamente se cree que fue el obispo Ivo Odrobons quien introdujo la metalurgia en estos terrenos. En ese entonces, el mercado de ventas de productos de hierro se amplió de forma considerable, lo que resultaba del uso generalizado del arado de hierro a partir del siglo XIII, del desarrollo de las armas y en particular de la caballería pesada, así como del hecho de que existía una demanda creciente de la artesanía, mediante la cual se fabricaba diferentes tipos de productos, incluyendo las herramientas agrícolas. Existía la necesidad de hacer más ágil la producción de este metal, aprovechando la caída de las aguas para hacer mover la rueda dentada, introducida alrededor del siglo XII, se logró construir hornos siderúrgicos mucho más grandes que los anteriores. Se generalizó el uso de la rueda para mover el martillo. Se empleó en molinos de cereales, aserraderos, batanes, para ondular tejidos y triturar la corteza de roble utilizada para curtir las pieles, la manufactura de papel o en talleres siderúrgicos para la fundición de metales y vidrio. Alrededor del año 1550, en los terrenos de Końskie existían al menos unas 40 ferrerías de hierro. Las ferrerías más famosas de este periodo parecen haber sido las de los talleres que se encontraban en poder de una familia muy operativa, la de los Durag. ¿Cuál era, pues, el factor decisivo para que se creasen fábricas de hierro precisamente aquí? Por supuesto, el mineral de hierro, que se encontraba en estas tierras, los bosques que suministraban la madera para la quema de carbón, así como arroyos, ríos que permitían una subida de agua y utilizar sus fuerzas. ¿De qué forma se iban fundando esos talleres? El maestro de siderurgia, o como se le llamaba entonces, el forjador, acordaba un convenio con el señor, propietario de la tierra, o bien recibía un privilegio del monarca en un lugar de condiciones propicias. En base a tal acuerdo, obtenía ciertos terrenos basándose en las leyes de la herencia. Sobre dichas tierras, construía por sus medios, o con la ayuda del señor, una ferrería, taller siderúrgico, compuesto de un horno siderúrgico, un martillo, así como de un horno de herrería regular, la llamada herrajera. Tenía que hacer subir el agua del río construyendo un estanque. La construcción de una ferrería estaba pues relacionada con gastos importantes. El maestro herrero, por su riqueza y puesto social, se distinguía mucho de los demás artesanos. Su trato con el señor le aseguraba la libertad de extraer minerales, así como el poder utilizar los bosques para quemar leña y obtener carbón. ¿Cuál era el aspecto de las ferrerías de esos tiempos? En ese periodo, desde el año 1400 hasta más o menos el año 1680, o quizás incluso el 1720, un taller siderúrgico se parecía más a un molino porque una de sus partes esenciales era una rueda grande de madera y más tarde de hierro, movida por el agua. Esto era tan característico en la ferrería que los impuestos se calculaban en base al número de ruedas. La rueda movida por el agua accionaba el martillo y ponía a funcionar los barquines o fuelles ubicados junto al horno. Dentro de la cámara de fundición se ponían capas alternas sucesivas de mineral, intercaladas con el carbón de leña. Los barquines soplaban desde un lado. Se quemaba el material dentro de un horno con una carga para 5 o 6 horas. El hierro fundido, mezclado con la escoria, blando y pastoso, se trasladaba hacia los martillos y allí era golpeado para afinar el producto y eliminar la escoria. Dicha masa se troceaba y los elementos separados mecánicamente de la masa y los pedazos así obtenidos se volvían a fundir. Al final se procedía nuevamente a la forja con los martillos.
Merece la pena resaltar que durante los siglos XVI y XVIII, aparte de la industria del hierro, existía aquí un centro de fundición de vidrio importante, más de 10 fundiciones localizadas cerca de Radošice y en la zona de las colinas de Konjskie. Los Odrobons es una familia muy ramificada que predominaban en áreas enormes en terrenos localizados entre Częstochowa, Radom, Cracovia y Sandomierz. A esto se sumaban sus propiedades en Silesia, cerca de Opole, así como en los confines del sureste de Polonia, en los alrededores de Przemysl, Lwów y Halicz. La historia de los Odrobons la constituyen algunos siglos de la caballería polaca, asociada a esta a su orgullo, honor y costumbres que imitaban a los de la Europa occidental. Era una época caballeresca específica en la que Konjskie también ha encontrado su lugar. Independientemente del lado del mundo desde el que se entre a Konjskie, los ojos del visitante se sentirán atraídos por una vista preciosa, el edificio de una iglesia, la colegiata, cuyos patronos son los santos San Nicolás y San Adalberto, localizada en la parte central de la ciudad. La historia que está relacionada con ella, así como su legado, forman parte inseparable de la vida de varias generaciones de personas que han vivido aquí. Los eclesiásticos han tomado parte activa en el rescate de la vida de los habitantes, en el mantenimiento del sentimiento de su dignidad y orgullo nacional que coadyuva al desarrollo y la prosperidad de Konjskie. Esta iglesia católica da fe del heroísmo de sus ciudadanos, formando al mismo tiempo parte indispensable de la ciudad. No sabemos cuándo se construyó aquí el primer santuario. Según las descripciones que tenemos, la iglesia parroquial primitiva fue construida en otro sitio llamado antiguamente Kościuszki y luego Kościeliska. Hoy se llama Brovary. Inicialmente, la iglesia estaba ubicada sobre una montaña a orillas de un estanco cerca del camino que iba a una ferrería primitiva llamada Wąsocze, en donde hasta hoy día se encuentran sus fundamentos y el sitio llamado Kościuszki. Una iglesia antigua que tuvo que ser construida de ladrillo si en los siglos posteriores se vieron en Kościuszki y Kościeliska fundamentos de un santuario antiguo. Probablemente en el siglo XII o a principios del siglo XII fue trasladada luego a la aldea hereditaria de los Odrobons, al centro de Konjskie. En el sitio donde se ubicaba la iglesia antigua, se erigió inicialmente una cruz de madera y desde más o menos el año 1770 se construyó la iglesia de Santa Ana y San Juan Bautista. A su lado, desde 1778, inmediatamente después de la consagración de la iglesia, se empezó a enterrar a los fallecidos. En la actualidad es una de las necrópolis más antiguas de Polonia, más antigua que la de Powązki de Varsovia, creada en 1790. La iglesia de San Nicolás, trasladada a Konjskie, conserva un detalle arquitectónico en forma de un tímpano por encima de las puertas del Alto Renacimiento. Ese tímpano está adornado con ornamentos florales ricamente estilizados, con un motivo en cruz en su parte central, así como arabescos acompañados por el sol y una estrella. Debajo, la inscripción dice Ecclesia Sancti Nicolai de Novo Restaurata, Anno Domini 1120. Las fuentes literarias atribuyen al año 1120 la restauración de un santuario antiguo cuyos orígenes se remontan a los tiempos de la introducción de la fe cristiana en Polonia, los reinos de Mieczysław y Hrobr. Esta placa fue probablemente sacada de una iglesia antigua al desmontar sus muros en Kościuszki y fue trasladada aquí. La tradición sugeriría que el fundador de este santuario fuese Ivo Odrobons en los años 1218-1229. Aquí vemos, pues, cierta falta de coherencia entre lo que nos sugiere el aspecto del mismo monumento en contraste con lo que nos trae la tradición. Sigue sin solucionarse el debate sobre la fecha de fundación de la iglesia de San Nicolás. Se puede interpretar, pues,
la fecha del año inscrita sobre las puertas de piedra del santuario como el año 1120. Hay quienes consideran, sin embargo, que es el resultado de una lectura errónea de la cifra anotada en formato del Alto Renacimiento, donde la cifra 5 se parece a las cifras 7 o 1 actuales. Esa fecha pudo cincelarla un francés cisterciense, ya que fueron ellos quienes supervisaron especialmente la construcción romana. Y en Francia, por ser vecinos de España, las cifras árabes eran conocidas ya en el siglo X. En opinión de algunos historiadores, la fecha de 1520 está relacionada con la reconstrucción y no, como se pensaba antes, con la construcción de la iglesia de San Nicolás. Compareció ante nosotros el hombre honrado y noble Stanislao, hacendado en Konskie y gobernador de la iglesia parroquial allí, y nos dijo que cuando en un momento, por coincidencia inesperada y de repente, su casa, ubicada en los terrenos de dicha iglesia, se quemó toda, y en el mismo incendio se quemaron todos los privilegios, leyes, documentos sobre la fundación, sueldo y erección. Dicho incendio lo destruyó todo, así está puesto, pero no sabemos si se quemó solo el techo, la iglesia o si quedaron solo sus muros. Sabemos solo que en los años 1493-1520 se procedió a volver a construir la iglesia en Konskie. Por culpa del incendio que quemó la casa asentada sobre el terreno de la iglesia, junto con todos los documentos de erección y fundación, resulta difícil establecer hoy la fecha real de su construcción. Podemos suponer, sin embargo, que, tomando en cuenta la descripción del aspecto de la iglesia primitiva, conservó su forma arquitectónica y siguen incorporadas las mismas piedras de sillería con las que se había construido el santuario de Kościelisko. Se describía su belleza e historia espiritual de la forma siguiente. La construcción viene rodeada toda por un cementerio, antes rodeado por un parque y hoy con cadenas. Crecen árboles en el cementerio. Junto a la entrada principal del cementerio, la piedad de nuestros tiempos ha hecho construir una puerta bastante alta con una torre de ladrillos y piedras, recubierta también con tejas de madera. En la torre, 2 campanas y un reloj que toca hasta hoy en día, interrumpiendo con su voz repetida ad infinitum la soledad y tranquilidad del asentamiento. Existen dentro de esa torre escondites para almacenar los bienes eclesiásticos. Tiene un aspecto bonito todo ese cuerpo de la iglesia y de la torre delantera, situada en la parte posterior de una plaza rectangular plantada de populus que se extiende justo enfrente del cementerio, delante de la fachada misma de la iglesia. De noche, cuando la luna echa sobre la tierra sus claridades plateadas, da una vista casi maravillosa y desoladora. Por detrás de los árboles se ve la torre y detrás de ella duerme un edificio viejo, toda antigüedad personificada con toda su poesía y encanto. Parece que la luna, que ha brillado en este rincón desde hace ya 10 años, te va susurrando a la oreja una novela curiosa y grande con los tilos susurrando en el cementerio. Oirías esa novela de maravillas por los tiempos pasados que cuenta. Los años de la invasión sueca, llamada diluvio, trajeron a Konskie y a los terrenos de los alrededores mucha destrucción. Los suecos saquearon la iglesia de San Nicolás. Destrucciones muy importantes como resultado de la guerra, incendios, contribuciones forzosas, robos, epidemias, causaron la degradación de aldeas de los numerosos asientos. Algunas aldeas quizás hayan desaparecido. Ese estado de cosas tuvo que incidir en la situación de la población o la situación económica de Konskie en sí misma. Sin embargo, los Malachowski tuvieron que ver ventajas aquí, ya que se asentaron de forma permanente.
En la segunda mitad del siglo XVII, Kąskie pasa a ser propiedad de otra rica familia influyente y conocida en Polonia, los Malachowski. Los nuevos herederos no se han equivocado. El final del siglo XVII fue marcado por el número creciente de los habitantes de Kąskie, pero no por vía del crecimiento natural, sino por la llegada de familias nuevas. ¿Cómo explicarlo? Seguramente por la ubicación de esta localidad. Pasaban por Kąskie viejas rutas comerciales medievales del este al oeste y del sur hacia el norte. Al trasladarse la capital de Polonia de Cracovia a Varsovia, por Kąskie pasaba la llamada Ruta Real. Como aquí caía bien que un viajero pasase la noche, se necesitaba una posada. Algunas veces tenía que repararse el carruaje o coche, por ello tenía trabajo el maestro formador de ruedas, el cual hacía las ruedas. Cuando un caballo perdía su herradura, se buscaba al herrero, mientras el curtidor de cueros o el sillero talabartero reparaban los arreos y sillas. Más de un posadero se regocijaba cuando venían viajeros para comer algo. Se reunían aquí viajeros y mercaderes de diferentes partes. Resultaba natural un intercambio de mercancías más intensivo. Empezó a florecer el comercio. Venían más residentes fijos, incluyendo a los judíos, conocidos popularmente por ocuparse del comercio. Intercambio e inversiones en la industria naciente. Con Kąskie están relacionados desde los principios más remotos las historias de otras naciones, entre las que merece un tratamiento especial la de los judíos de Kąskie. El asentamiento judío en tierras polacas se remonta a los tiempos de los primeros reyes, a los tiempos antiguos del reino de los Piast. Podemos pensar que en las tierras de Kąskie actuales aparecieron ya alrededor de los siglos XIV y XVI, huyendo de persecuciones que habían sufrido en Europa occidental. En las tierras polacas se sentían seguros, pudiendo desarrollar sin trabas sus capacidades mercantiles y comerciales, así como, más tarde, industriales. Kąskie, un centro administrativo y comercial, una zona de un terreno importante, la capital de los Odrobons y más tarde los Malachowski y Tarnowski, estaban interesados por el desarrollo de sus propiedades y no se les ponía limitaciones, por lo tanto a los judíos no se les ponía limitaciones algunas para que llevasen a cabo su actividad económica. La presencia de varios siglos de esta nación en Kąskie influyó, sin duda alguna, en que llegasen a controlar la economía de esta ciudad y sobre todo su comercio. Las familias judías se transformaron en monopolistas en el comercio de productos del hierro, cereales, artículos extranjeros y comestibles, textiles e industriales. El propietario de los bienes llamados Kąskie Wielkie, el gran canciller de la corona Jan Malachowski, en menos de 30 años, gracias a sus esfuerzos, construyó un inmenso latifundio económico, sobre todo en la industria del hierro. El canciller, ambicioso y lleno de industria, se volvió precursor de la industria metalúrgica moderna en las tierras de Kąskie, haciendo construir hornos y manufacturas siderúrgicas. Empezó a construir al lado de un castillo de madera existente un palacio nuevo, siguiendo el modelo de construcciones opulentas de los tiempos de los sajones. Kąskie, gracias a su privilegio, se convierte realmente en una ciudad en el año 1729. Sin embargo, que constituía una certificación legal de la localización de esta ciudad sobre el fuero de Magdeburgo, lo logra don Jan Malachowski
de parte del rey polaco Augusto III el 30 de diciembre de 1748 y es esa fecha la que marca el inicio de Kąskie como una ciudad. Informamos, para que quede memoria para la posteridad, por esta carta nuestra, al señor Jan de Malachowski, gran canciller de la corona, un burgo nuevo. Por nuestro privilegio, le permitimos a este que en sus fincas herederas, llamadas Kąskie Wielkie, una ciudad, al igual que otras ciudades de la corona, constituir, fundar, construir, rodear, según le parezca bien y considere, con fosos, diques, aguas y defensas. A los burgueses, mercaderes y artesanos de toda clase y ciudadanos, hombres de cualquier clase y estado, administrar, adoptar, hacer traer y vender cualquier mercancías cuyo burgo, así, de esta forma, se llamará hasta tiempos infinitos Kąskie Wielkie. La ampliación efectuada tuvo gran importancia para el desarrollo económico de las tierras de Kąskie en sí. Para Kąskie, la ampliación de la industria del hierro por la familia de los Malachowski, que contribuyó a la creación de un centro metalúrgico en las mismas en la segunda mitad del siglo XVIII. La forja del hierro en Polonia consistía en aquel entonces en un proceso de alto horno. Esa tecnología superaba considerablemente la forma de fabricación que se conocía por entonces. Los altos hornos de ese entonces se elevaban hasta más de 7, 8 e incluso hasta 10 metros de alto. El arrabio obtenido del alto horno, una vez solidificado en moldes de barro y arena, se volvía duro y poco flexible debido a un alto contenido de carbono. Por ello, en la vecindad de los hornos se construían refrescadores, recuperadoras, o sea, hornos en los que se descarbonizaba el arrabio, en un proceso de oxidación a una temperatura cercana a los 1300 grados, obteniendo el hierro de forja. Está relacionada con Kąskie igualmente la historia de los alemanes, familias que hicieron traer de Sajonia y Baviera los Malachowski para efectuar trabajos en siderurgias y en la industria metálica de Kąskie, de ahí en un barrio de Kąskie, Baviera, en donde se asentaron los recién llegados. Kąskie se convirtió en un centro administrativo y económico. Se desarrolla el comercio, sobre todo de hierro. Se crearon varias colonias de familias alemanas y silesianas traídas aquí para que trabajasen en la fábrica de armas fundada en 1750. En Kąskie, junto a la actual calle Lipova, se creó una fábrica de coches y carruajes. Se desarrolló la artesanía, creció el número de artesanos, cuyo resultado fue la creación de los primeros gremios de artesanos. Los primeros estatutos gremiales los recibieron en 1754 los cerrajeros y los fabricantes de armas, y 6 años más tarde los zapateros y costureros, y los silleros y fabricantes de ruedas, en el año 1779. En ese mismo tiempo, la venta de productos siderúrgicos de hierro en Kąskie debía superar el nivel de ventas en la ciudad capitalina de Varsovia. Para los obreros y maestros que traía Malachowski, les construyó él mismo, con buenos materiales, unas casas bastante grandes, de orden impecable, tratando de convencerlos para que siguiesen con sus tareas. El mayor beneficio venía de los productos de forja, así como de la fabricación de armas. Gracias a ellos, el burgo se torna más importante, ya que de unos terrenos vacíos normales y de un universo no muy ordenado, nace un burgo según el modelo alemán. En Kąskie hay una tienda con tejidos que llevaba el maestro de correos, el cual solo tenía tejido polaco, pero con precios asequibles.
La ciudad de Konski es un punto principal de todos los bienes. Es propiedad del conde de Malachovsky. Tiene una plaza del mercado de forma cuadrada, alargada, algunas calles importantes y muchas casas que se prolongan por sus patios largos, pero bastante abierta, sin ningún dique, foso o muralla. En la plaza hay 20 casas grandes, largas, de ladrillos, de un piso, de las que en la parte más larga de la plaza hay 9 y en la más corta 2 casas, frente a la iglesia igualmente de ladrillos y rodeadas con un muro. Otras casas en las calles son de madera, de las que las más grandes son propiedades de los judíos que las tienen solo para ellos. En la plaza del mercado viven la mayoría de los artesanos, parte de ellos alemanes, tales como los silleros y los talabarteros, cocheros, herreros, curtidores, carniceros, panaderos, zapateros, etc. Los demás artesanos viven algunos en la plaza, otros a lo largo de las calles. Los judíos se apoderaron de todo el comercio pequeño y grande, y la taberna va a la cuenta del Señor. En una palabra, esta pequeña ciudad, en comparación con muchas otras, prospera muy bien. Florece la industria y se pueden comprar aquí muchas cosas que vano sería buscarlas en otras. La población de esta localidad se eleva a 4 o 5 mil almas. En el mismo Konski fabrican los artesanos diferentes cosas tales como carrozas, carruajes, coches de viaje, carros de paisanos, collares de caballo, sillas, etc. Konski es una de las ciudades que traen gloria a nuestro país a los ojos de los viajeros extranjeros, siendo solo una lástima que haya pocos que la igualen, aunque muchas localidades tienen condiciones naturales igualmente propicias. Al contar la historia de los Malachovsky, es imposible evitar un hecho que ocurrió en ese entonces, que fue la visita a Konski del rey Stanislao Augusto Poniatowski en 1787. En cambio, un evento económico recordado hasta hoy día y que tuvo lugar en 1817 fue la entrega de un conjunto de puestos comerciales para ser usados, construidos en el mercado entre la iglesia y 2 casonas enfrente. Al notar, así pues, se llamaba ese conjunto de puestos de mercaderes ubicado en un solo edificio con un patio interior, lo construyó cubriendo sus gastos el conde Stanislao Alejandro Malachovsky. Esta construcción modificó de forma importante la urbanística del lugar, contribuyendo al desarrollo del comercio. En el edificio de ladrillo, dotado de un patio grande, cabían en sus 4 alas 24 puestos o tiendas. Era de planta baja, cubierto con techo de doble ala, dotado de 4 portones. Este edificio se erguía hecho de material duradero y de muy buen gusto. No cubre la vista de plantas superiores de la casona, informaban las autoridades de la región al inspeccionar el bazar. Se le puso a este sitio el nombre popular de Pocheyuf. Merece la pena recordar en este lugar el Palacio de los Malachovsky y la historia del conjunto del Parque Palacio en Konski. Fueron decisivos para la forma de la totalidad del conjunto del palacio los trabajos emprendidos por algunas generaciones de propietarios a lo largo de casi 200 años. Los orígenes de la residencia de Konski datan de la primera mitad del siglo XVIII, cuando, alrededor del año 1740, el canciller Jan Malachovsky hizo preparar planos del palacio. Fueron creados, pues, los primeros diseños del palacio, patios, pabellones, etc. Todo ello creaba un conjunto coherente y, de acuerdo con el espíritu de la época, seguía el trazado de una residencia barroca de tipo entre-jardín, por entre el patio y el jardín. Estaba previsto como un elemento predominante de todo ese conjunto un palacio de 2 plantas de fachada monumental.
tanto del lado del patio como del lado de los jardines, encontrándose ricamente decorado con detalles esculpidos. Constituían una prolongación de su cuerpo principal del lado sur dos alas del palacio, rectangulares que, yendo desde el centro, adoptaban la forma de un cuarto de elipse, terminándose en sus extremidades con los respectivos pabellones de techo abuhardillado a cuatro aguas. Se construyeron pabellones analógicos en el lado opuesto de la vía que atravesaba el patio. La totalidad de la composición se encontraba cerrada por el lado oriental y occidental, entre los pabellones, por puertas y del lado sur por una glorieta, unida al conjunto por una valla en medio círculo. De ese proyecto se realizó tan solo la construcción de dos alas del palacio y los pabellones. Los Malachowski vivían en el llamado Palacio Viejo, que se encontraba en el lugar del cuerpo principal del Palacio Nuevo. Se preparó igualmente un parque de estilo francés que se adornó con algunas estructuras y esculturas. El jardín anexo al palacio, llamado salón, con los parterres florales, esculturas, etc. Se dividía en los llamados gabinetes de destino variado, pabellones, laberintos, fuentes. En la parte norte del parque se construyeron dos belvederes rodeados por terrenos verdes. Se localizaron simétricamente a los dos lados del eje del parque principal, que se encontraba cerrado por el lado norte con un portón imponente. Proviene de ese periodo igualmente un canal acuático con un puentecito, adornado con cuatro cabezas de animales en bajo relieve. El eje de la vista lo terminaba al lado sur una glorieta, un tipo de pabellón de columnas abierto que apareció a la mitad del siglo XVIII en los jardines franceses. Estaban adornados con jarrones de piedra, así como los putti en los extremos superiores de las columnas jónicas y un águila, llamado de Stanislao, coronando el techumbre interno. El fruto de los gustos artísticos de los propietarios ha sido la modernización de su sede. Anna Malachowska, educada en una pensión en Varsovia de los tiempos de Stanislao Augusto, adquirió mucho respeto por la cultura de Europa occidental. Gracias a sus empeños, la superficie del parque se amplió considerablemente hacia el oeste y noroeste. Una de las primeras nuevas estructuras del jardín lo fue el templo griego neoclasicista que data de los principios del siglo XIX. En 1825 se realizó un cambio definitivo del carácter del parque del francés al inglés cuando la condesa Anna hizo venir de Italia al joven arquitecto Francesco Maria Lanci, junto con un grupo de artistas decoradores, ordenándole que construyera algunos edificios y que transformase el jardín siguiendo la forma de aquel entonces. Así fueron creados la Orangerie egipcia en 1825, junto con una serie de obeliscos, arcadas en el jardín y un poco más tarde una valla que cerraba el parque con torrecillas. La casita de los nietecitos en la parte occidental y en 1840 la capilla de Santa Ana. Lanci preparó igualmente un proyecto del palacio grande en Conskie nunca realizado. Un papel extraordinariamente activo lo jugaba igualmente la familia de los Malachowski.
en la vida política de Polonia y en la creación de su aspecto contemporáneo económico. Las acciones de varias generaciones de esta familia digna están relacionadas con nuestra historia dolorosa, los tiempos de la ocupación de las tierras polacas por Austria y Rusia. Los descendientes del gran canciller de la corona, originarios de la tierra de Kąskie, jugaron, de forma heroica, papeles importantes en la historia polaca, inscribiéndose con letras doradas en el proceso de la creación de un Estado polaco libre de los ocupantes. Los Malachowski se fueron de Kąskie en 1869.